Hola programadores, en este capítulo por fin vamos a empezar a adornar este triste paisaje gris para darle vida con materiales. Vamos a ver cómo hacer materiales adecuados para landscape. Realmente un landscape se le podría aplicar cualquier tipo de material, pero lo suyo es aplicarle materiales basados en capas para que podamos utilizar las herramientas de pintar landscapes, de modo que simplemente con una brocha podamos pintar las montañas de roca, la playa de arena o las laderas de hierba. Vamos a ver cómo se hacen los materiales basados en capas para landscapes. Para empezar he importado una serie de texturas que por supuesto tenéis disponibles en el enlace de la descripción del vídeo para las distintas capas de un landscape. Por ejemplo, texturas para hierba, y para la hierba pues tengo una textura de albedo o de color base y una textura de normales. Pero también podemos tener más tipos de texturas. Para la capa de barro, una capa que me encanta, tenemos la textura de albedo, tenemos la textura de ambient occlusion, tenemos la textura de normales y tenemos la textura de reflectividad. Tenemos también la capa de roca con una textura de albedo. Por supuesto, todas las texturas son simples, son sin costuras, por lo tanto empiezan igual que acaban para que el tiling de la textura no produzca líneas rectas. Tenemos texturas de normales para la capa de roca y tenemos texturas también de rugosidad en este caso. Y para la capa de arena tenemos una textura de albedo de color base, tenemos una textura de normales, tenemos una textura de ambient occlusion y tenemos una textura de reflexión especular. Si os habéis fijado, para cada una de las capas tenemos diferentes texturas. ¿Por qué lo he hecho? Lo he hecho aposta para que veamos el caso más genérico, en el que tenemos diferentes capas de un landscape, cada una con texturas distintas. ¿Cómo hacemos los materiales para landscape? Pues lo primero que tenemos que crear es realmente un material. El material se crea como cualquier otro material. Botón derecho, material. Y vamos a llamarle Landscape Mat. Este material lo que tendrá será aquí parametrizado las distintas capas con todas sus texturas. Entonces, ¿qué es lo más importante que tenemos que hacer en un material de landscape? Lo más importante que tenemos que hacer es crear el nodo de mezcla de las distintas capas y distintas texturas que vamos a utilizar. Para ello, lo que hacemos es botón derecho y buscamos Landscape Layer Blend. Y lo vemos aquí, Landscape Layer Blend. Vamos a hacerlo un poquito más grande y vamos a centrarlo para que se vea bien. Aquí es donde indicamos las distintas capas con su nombre y el peso que tendrán por defecto y el método de mezcla que utilizaremos. ¿Cómo lo hacemos? Pues seleccionamos el nodo de Layer Blend o de mezcla de capas de un landscape y aquí en sus propiedades vemos que tiene 0 elementos. Vamos a agregar tantos elementos como capas queremos hacer. Por ejemplo, yo quiero empezar con la capa de arena. Le doy al más y ya me sale el elemento 0. Despliego el elemento 0 y voy a poner el nombre de la capa, como sand, arena. ¿Qué tipo de mezcla voy a utilizar? Aquí lo que os aconsejo es que utilicéis la mezcla de tipo alfa para empezar, que significa que da igual el orden en que declare yo las capas en el nodo de mezcla. Si yo vuelvo a pintar una capa sobre otra, volverá a aparecer esta. No importa el orden, sino el peso que yo le dé a la capa con la herramienta de pintura del landscape. Es la más sencilla. Por lo tanto, nombre de la capa, sand en este caso, tipo de mezcla, blend, y el valor que tiene por defecto. ¿Qué es el valor que tiene por defecto la capa esta? Pues cuando yo inicialice este material, se lo aplica en landscape e inicialice todas sus capas, antes de empezar a pintar, ¿cómo estarán mezcladas las capas en todo el landscape por defecto? Bueno, pues voy a dar a una capa el valor de 1 y el resto el valor de 0. Por lo tanto, cuando yo inicialice el material del landscape, todo el landscape tendrá el aspecto de la capa que le haya puesto 1, que en este caso va a ser la capa esta, la de arena precisamente. ¿Por qué? Porque la mayor parte del landscape va a estar cubierto de arena, toda la playa y el fondo del mar, cuando haga el mar, será arena. Por lo tanto, será esta la capa que haya por defecto. ¿Qué más? También quiero una capa de barro, por lo tanto, aquí en Layers hago más y añado, aquí ya me sale el botón 1 y añado el nombre de mi capa. Layer name le voy a llamar Mud, que será la capa de barro. El método de mezcla también alfa. El valor por defecto 0. Vemos que aquí en el nodo ya me está saliendo capa de arena, capa de barro. Voy a poner también una capa más, que es la capa de roca. Por lo tanto, el layer name pongo rock. El tipo de mezcla alfa. Y el valor por defecto lo dejo a 0. Más capas, efectivamente. La capa de arena, la capa de hierba. Le doy al más
y aquí me sale ya la capa 3, que en realidad es la cuarta capa, a la que voy a llamar Grass. Hierba, método de mezcla 0, perdón, alfa, y valor por defecto 0. Vale, pues aquí tengo ya mi nodo de Layer Blend, que recordemos había accedido a él con el botón derecho y poniendo Landscape Layer Blend. Vale, ¿qué hago con este nodo? Pues este nodo lo voy a aplicar sobre los atributos del material que yo quiero mezclar con varias texturas correspondientes a las varias capas. Por ejemplo, uno de los nodos evidentes que tengo que mezclar y que tiene un aspecto distinto por capa es el color base, que representa la textura con el dibujo o la foto básica de la capa. Pues lo uno y aquí aplicaré las diferentes texturas de mis capas. Voy a hacer pequeño el material, la ventana del editor de materiales. Voy a hacer un poquito pequeñito y me voy primero a mi capa de arena. Abro la arena y cojo la textura de albedo o color base. La arrastro, ya me crea el nodo de Texture Sample y lo añado a la capa de arena. Me voy también a la capa de barro. Cojo la textura base, la arrastro al material y la añado a la capa de barro. Así lo voy a hacer con todo el resto de texturas básicas, color base o albedo, como queramos llamarlo. La capa de roca la arrastro también y lo añado a la capa de roca del nodo de mezcla. Y por último, la capa de hierba. Cojo la textura base de la capa de hierba y la añado a la capa de arena. Ahora voy a hacer grande el material para que lo veamos bien. Y aquí tenemos mezcladas las 4 texturas base de las 4 capas. Esto lo tendremos que hacer con el resto de capas. Y ahora veremos cómo hacemos si una de las capas la queremos ampliar un poco más porque nos sale demasiado pequeña, por ejemplo. Ahora lo veremos. Lo que voy a hacer es de momento dejarlo así con la textura básica, salvo para que me compile, y voy a aplicarlo al material. Ahora el aspecto del material, como no tiene texturas de normales, ni de rugosidad, ni de brillo especular, ni nada, pues quedará un poco de baja calidad. De todas maneras lo iremos ampliando. Lo dejamos así, el Landscape Material. ¿Cómo le aplico ¿Cómo le aplico el Landscape Material al Landscape? Pues muy sencillo. Selecciono el actor de Landscape de la escena, lo selecciono aquí y busco su propiedad Landscape Material. Me voy al Landscape Material que he creado y lo arrastro. A partir de este momento me empieza a compilar el Landscape Material, me lo pone todo negro por defecto, esto es normal, la primera vez que se aplica un material de Landscape al Landscape, y me lo está compilando. Yo lo que voy a hacer es ir al apartado de Landscape, al apartado de Pintar. A partir de aquí yo veo que ya me ha reconocido en el apartado de Pintar las 4 capas que le he añadido al material: arena, barro, roca y grasa. ¿Qué tengo que hacer antes de poder empezar a pintar? Pues con la brocha, exactamente igual que pintábamos un landscape. Pues tengo que crear los archivos donde se almacena la información de en qué puntos del landscape está aplicado cada material. Aquí, en el más que hay al lado de cada capa, clico y selecciono el Weight Blended Layer normal. Cuando lo selecciono me dice en qué parte quieres almacenar del proyecto los archivos de datos de esta capa. Me crea automáticamente una carpeta que se llama Shade Asset. Y yo voy a seleccionar esta con el nombre por defecto, pues Sand Layer Info. Selecciono una, me voy a Mood y hago exactamente lo mismo. Weight Blender Layer, ya me ha aplicado la arena en todo el landscape. Y selecciono la misma carpeta con el nombre que me da por defecto para la capa Mood. Voy a hacer lo mismo con el resto de capas. La capa roca y la capa hierba. Muy bien, pues ya tengo las 4 capas del landscape inicializadas. ¿Y cómo pinto? Para empezar me ha puesto, como lo habíamos puesto el valor alfa 1 por defecto a la capa de arena, me lo ha hecho todo de arena. Yo voy a ver, para ver cómo me queda la arena, realmente falta la textura de normales, etcétera. ¿Vale? Me vuelvo al modo de trabajo normal y hago un play from here. Hago un play from here y veo que la arena quizás lo que me está quedando es demasiado pequeña. Los detalles de la arena prácticamente no se aprecian. ¿Para qué voy a gastar una textura de alta calidad si luego no se van a apreciar los detalles? Por lo tanto, lo que voy a hacer es zoom de la textura dentro del material. Recordemos que el zoom se hacía con el nodo de Texture Coordinates multiplicando la U y la V por un valor menor que 1. Vamos a hacerlo. Salgo de aquí, me voy a donde tengo la definición de mi material, mi Landscape Material, y aquí, en lo que es la capa de arena, voy a coger y voy a crear un nodo de Texture
Texture Coordinates. Y este de aquí, la U y la V, la voy a multiplicar por un valor menor que 1. Por ejemplo, 0.6 y 0.6 para que no me la deforme. Y esto lo aplico a la entrada V de la textura. A partir de aquí, la textura de arena me la he hecho más grande. Si quisiera hacerla más pequeña, pues tendría que ser por un valor mayor que 1, obviamente. Me la he hecho más grande, me vuelve a recompilar todos los shaders, voy a salir de aquí y vemos que la arena, pues ya el detalle se ve más. Hago un play from here y se está viendo más el detalle de la arena. Podría incluso ampliarlo un poquito más, pero bueno, ya así ya me gusta. Vamos a ver cómo queda la capa de barro. Voy a salir un poquito, me alejo un poquito y voy a pintar un poco de barro. Me voy a la parte de Landscape, a la herramienta de pintar y selecciono la capa de barro. Y a partir de aquí yo puedo pintar la brocha, el tamaño de la brocha se controla con este parámetro y el tamaño de fall off nos dice el límite de la brocha, si se va a disminuir poco a poco o va a ser de golpe. Ahora tenemos un fall off de golpe, con lo cual pasaría de barro a arena bruscamente. Yo voy a hacer evidentemente un fall off muy grande, 0,9. A partir de aquí puedo poner la fuerza con que se aplica la brocha. Voy a poner una fuerza total de 1 y voy a hacer la brocha más pequeñita porque solo quiero ver cómo queda. Hago así. ¿Y qué hago para pintar? Pues arrastro. Y ahora me lo pone todo así, porque esto es normal la primera vez que se pinta una capa, solo la primera vez. Luego ya no vuelve a suceder. Vemos que me ha pintado barro encima de la arena. Yo podría pintar el barro encima de la arena. Y lo que veo es que el barro pues también me lo está haciendo demasiado pequeño, con lo cual se ve el tiling. Se nota mucho que se repite la textura. Vemos un patrón claro. Yo quiero hacer la capa de barro también más grande. Ahora nos está quedando un poquito feo porque no hemos aplicado el resto de texturas, pero paciencia. ¿Cómo puedo hacer la capa de barro un poco más grande? Pues evidentemente voy a salir de aquí, lo mismo que he hecho con la otra capa, aplicándole un nodo de Texture Coordinates con un valor distinto, el que me venga bien. Voy a copiar, voy a pegar y voy a aplicar otro nodo de Texture Coordinates. Una de las cosas que pasa con esto a la capa de barro es que por cada una de las texturas, para que sea coherente, luego con la textura de normales, la de rugosidad, la especular, la de ambient occlusion, tendré que aplicarle el mismo nodo con el mismo zoom que he hecho para el resto de texturas. O sea, la textura de albedo o de color base de la arena tiene este tipo de zoom aplicado con el nodo Texture Coordinate. Bueno, pues la textura de normales de arena deberá tener este mismo también aplicado, con lo cual tendré que alargar y aplicárselo a la textura de normales de la arena cuando la tenga. Esto lo que nos producirá es un lío tremendo de cables. Ya veremos cómo solucionarlo. De momento vamos a aplicarle a la textura de barro un zoom. En vez de 0,6 vamos a poner 0,5, por ponerle algo distinto, 0,5. Compilamos. No nos sale aquí el barro, evidentemente nos sale la arena porque por defecto aquí en el nodo de blending le dimos a la arena el valor 1. Salimos de aquí, nos dice que compilemos cada vez que, porque he movido un nodo simplemente, ya me dice que compile. Pues compilo, los shaders están compilando, tenemos aquí la textura por defecto y cuando acaben de compilarse los shaders veremos que el barro ha aumentado su tamaño. Voy a alejarme un poco, voy a esperar a que acaben de compilar los shaders porque he modificado el material. Y aquí tenemos ahora el barro ligeramente más grande, pero quiero que sea todavía más grande. Pues me voy al Landscape y en el Texture Coordinate que le estoy aplicando al barro voy a poner 0.3 y 0.3 y con este me voy a conformar ya, porque lo que voy a hacer ahora es aplicar las texturas de normales. Obviamente si quisiera pintar otra capa pues sería muy fácil, no tendría más que venir a la parte de materiales y seleccionar otra capa para pintar. Por ejemplo, voy a esperar a que acabe de compilar los shaders. Lo que me está poniendo con el material en gris es precisamente el cuadrante donde tengo aplicada la capa que he modificado. Vemos que ya me lo pone más grande. Este tamaño ya me viene bien. Voy a hacer un play from here un momento para compararlo, porque el hombre es la medida de todas las cosas. Y ya me viene bien este tamaño de barro. Obviamente, lo que os decía, si yo quiero pintar otro tipo de cosas, por ejemplo en la montaña quiero pintar roca, pues me voy al apartado de Landscape, al apartado de pintar y selecciono la capa de roca. A partir de aquí me acerco a la zona donde yo quiero pintar, puedo aumentar el tamaño de la brocha si quiero y puedo empezar a pintar. Vuelve a pasar lo mismo, es la primera vez que aplico este material, con lo cual me sale en gris.
Una vez que me compila en shader, vemos que ya tengo aplicado el material de roca. Pero el material de roca sí que tengo que ampliarlo muchísimo más, porque se ve el patrón muchísimo. Con lo cual me voy al apartado de materiales y voy a crear otro nodo de Texture Coordinates solo para la roca. Lo enlazo y en vez de 0,3 voy a poner 0,2 y 0,2 y vuelvo a compilar, salvo para que me compile el material del landscape. Ahora me está volviendo a compilar la capa de roca, que es la que he modificado. Este es el cuadrante donde he aplicado la capa de roca, por lo tanto me aparece todo en gris, aunque solo lo haya aplicado a una parte del cuadrante. Me está compilando los shaders y ya tengo la roca. Ahora tengo que se me nota menos el patrón. ¿Cómo podría hacer que se notase mucho menos el patrón? Por ejemplo, la arena, que si me acerco la veo bien, si me voy un poco de lejos, veo enseguida el patrón del tiling de la textura. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues aplicando un material que ya una textura que ya nos viene por defecto en Unreal, que es la Macro Variation, que está pensado precisamente para eso, para añadir variaciones en texturas que están aplicadas en áreas muy grandes y que se corre el peligro de que pase esto precisamente, que se vea el patrón de repetición. Entonces, ¿cómo añado una textura de Macro Variation? Abro el Landscape Material y creo un nodo que se llame, un nodo de textura, Texture Sample, normal, y selecciono, ya lo hemos hecho en otros vídeos, la textura de Macro Variation, aquí, que es precisamente para lo que sirve el Macro Variation. La voy a hacer muy grande. ¿Qué significa que la haga muy grande? Que le voy a aplicar un nodo de Texture Coordinates multiplicado por un valor muy pequeño para que las variaciones se expandan alrededor del landscape, que es algo muy grande que tiene cientos de metros. Por lo tanto, 0.03 y 0.03. Esto lo añado a la V. ¿Y cómo modifico la arena para añadirle estas variaciones? Pues tengo varias posibilidades. Yo lo que voy a hacer es coger esto y lo que me venga en cada momento, en cada píxel de la Macro Variation, se lo restaré a la arena, con lo cual la arena se oscurecerá ligeramente según los patrones de la textura de Macro Variation. O sea, si yo antes, en vez de llevar la arena directamente a la capa, lo que hago es coger y ponerle un nodo de resta con el menos y restarle esto, y esto es lo que llevo a la capa, lo que estoy haciendo es, fijaos cómo se me oscurece la arena, compilo y vamos a ver cómo queda en el material, en el landscape, perdón. Espero a que se compilen todos los shaders. Y aquí tengo, no os asustéis, en principio aquí me ha cambiado radicalmente. Lo que tengo es una textura de Macro Variation que me oscurece la arena siguiendo patrones al azar, que es el patrón de la textura esta de Variation, ¿vale? Esto ya me vale, desde luego me está enmascarando completamente lo que es la repetición del patrón de la textura de arena, pero no quiero que pase esto, no quiero que se me oscurezca tanto, porque parece una playa donde ha embarrancado un petrolero. Entonces lo que voy a hacer es disminuir el efecto de la Macro Variation. Yo le estoy restando valores de 0 a 1. Lo que puedo hacer es multiplicar esto por un valor menor que 1 para disminuir el valor que le estoy restando aquí. Antes de llevarlo aquí, lo que hago es multiplicar los píxeles de esto por un valor, por ejemplo, aquí, nodo de multiplicación, el nodo B está aquí, lo voy a multiplicar por 0.1, el 10% menos, perdón, el 90% menos. Y esto es lo que llevo al nodo de sustracción. Con lo cual la arena vemos que ya no nos aparece tan negra, y le estamos afectando con la textura variation muchísimo más sutilmente a la capa de arena. Vamos aquí y vamos a esperar que acaben de compilarse los shaders. Vemos que la arena está oscurecida, pero es mucho más sutilmente, ya no se nota tanto. Si hago un play from here, no notamos tanto las variaciones, de hecho las seguimos notando un poquito, eso sí. Podríamos hacer incluso lo que es la textura de arena un poquito más grande para notarlas menos. Vamos al landscape, esto es ensayo y error, y esto lo tiene que hacer más que un programador, un artista. Voy aquí y ya por último voy a poner 0.5 en el zoom, en el valor de zoom de la textura de arena, y en la Macro Variation en vez de 0.03 voy a hacer 0.01 y 0.01.
y ya no voy a seguir tocando esto. Si no queda del todo bien, pues no queda del todo bien. Es una cuestión de ensayo y error y de pasarse horas y horas haciendo esto. Ahora lo siguiente que voy a hacer es ver cómo queda cuando le aplico otro tipo de capa con el nodo de mezcla del Layer Blend y se lo aplico a la capa normal. ¿Cómo le aplico la mezcla de capas a la capa normal? Pues del mismo modo que se lo he aplicado al Base Color. Solamente tengo que coger el nodo de Layer Blend, hacer Control C y hacer Control V. Copiarlo exactamente igual y lo llevo a la capa de normales. Y aquí voy a asignar todas las texturas de normales de cada una de las capas si es que las tengo. Y por supuesto tendré que aplicarle el mismo zoom que le he aplicado a cada capa para que la textura de normales sea coherente con la textura de albedos, evidentemente. Entonces voy a empezar. Lo que voy a hacer es llevar esto, lo voy a llevar para arriba, para que no se me mezcle. Y ahora aquí voy a aplicar las texturas de normales. ¿Cuántas texturas de normales tengo? Voy a hacerlo aquí, me empiezo. Capa de hierba, textura de normal. Capa de hierba, lo llevo a la capa de hierba. ¿Qué más tengo? En barro tengo textura de normales, efectivamente. Lo llevo aquí y lo aplico a la capa de barro. ¿Qué más tengo? La capa de roca. Voy a hacer espacio, espacio, y en la capa de roca cojo la textura de normales y lo aplico a la capa de roca también. ¿Qué me falta? La capa de arena. Pues me voy a arena. ¿Tengo textura de normales? Efectivamente, la tengo. Pues lo aplico, lo arrastro aquí y lo aplico al nodo de arena. Voy a hacerlo grande esto, ahora que ya lo tenemos todas las texturas aquí. Y cojo y lo aplico a la capa de arena. Con lo cual ya tengo en capas dos propiedades del material, la base y la de normales. Pero tengo que hacer coherente porque esto lo estoy repitiendo, la arena según un factor de 0,5, con lo cual esto debería llevarlo también a la capa de normales de la arena. Con lo cual vemos que nos va a quedar todo un poco lioso. Veremos cómo solucionarlo. Esto es la textura de la macro variation, solo afecta a esta. Esto es la textura del nodo de barro, con lo cual hemos de llevarlo a la capa de normales del mood, del barro también, para que todo sea coherente. Esto es la textura de la roca, pues debemos llevarlo a la capa de normales de la roca. Y por último la hierba, que no la hemos tocado, porque tampoco sabemos cómo queda, no la hemos probado. Pues por tanto vamos a dejarla igual. Ya tenemos mezcladas la capa de la propiedad de normales y la propiedad de color base según estas cuatro capas. Voy a salvar para que me compile de nuevo el material del landscape. Y ahora me estará compilando shaders como un loco, compiling shaders. Cuando acabe de compilarme shaders, aquí tengo la arena aplicada, aquí es donde pinté la roca. Cuando acabe de compilarme la parte de la capa de la roca, aquí tengo la roca aplicada ya con la normal, queda muchísimo mejor en la montaña. Vamos a ver el barro cómo queda con el mapa de normales, seguro que queda mucho más bonito. Efectivamente queda mucho más barro. Cuando le apliquemos ya la rugosidad, veremos que queda de forma espectacular. Y la hierba no la hemos probado, pues vamos a el tab de materiales, a la parte de pintar, y seleccionamos la capa de hierba y vamos a pintar hierba, a ver cómo nos queda. En este caso vamos a hacer que el tamaño de la brocha sea un poquito menor y que la caída sea un poquito menor. O hay hierba o no hay hierba. En vez de 0,9 vamos a poner 0,4 y la fortaleza en vez de 1 vamos a poner 0,8. Y vamos a pintar hierba aquí solo para ver cómo queda, aquí más cerca de las montañas y más lejos del agua del mar. Pintamos hierba, la primera vez que pintamos se nos pone gris porque está compilando el shader y ya tenemos aquí la hierba pintada, a ver cómo nos queda. Aquí tenemos nuestra hierba que de momento solo tiene la textura de albedo y de normales, no queda mal. Vamos a ver si nos ponemos encima, según una persona, bueno, yo le haría un poquito más grande la hierba y le aplicaría también una macro variation para que no se vean tanto los patrones de la hierba. Pero ya vemos cómo podemos pintar ya todo el material como nosotros queramos. Voy a coger aquí, selecciono materiales, selecciono pintar, selecciono la roca y pinto con una fortaleza de 1, una brocha un poquito más grande y un fall off pequeño, o hay roca o no hay roca,
y pinto todas las montañas de roca. Yo luego ya les daré barro o les daré hierba por encima, etcétera, etcétera. Voy a pintar todas las montañas de roca. No soy un artista ni soy un modelador, soy un programador, con lo cual yo os estoy mostrando qué es lo que se hace. Que alguien lo pueda hacer mejor que yo, de eso no tengo la más mínima duda. Voy a pintar todas las montañas, pero ya veis cómo se puede pintar un landscape. Hasta aquí. Puedo coger la capa de hierba y pintar. Voy a hacer un fall off mucho más grande para que se mezcle suavemente con la roca. Si nos acercamos a la roca y vemos que pinto la hierba, vemos cómo se mezcla suavemente la hierba con la roca. Voy a pintar por aquí hierba, voy a hacer la brocha más pequeña y voy a pintar hierba por aquí. Ahora voy a hacer una fortaleza de brocha mucho más pequeña, 0,4, y voy a ir pintando hierba por aquí. Será simplemente un adorno básico porque luego se puede poner encima vegetación con la herramienta de vegetación, con lo cual quedan ocultos pues cosas que puedan parecer poco realistas. Bueno, yo voy pintando por aquí, al menos estáis viendo cómo se hace, ¿vale? Pinto la hierba por aquí, pinto por aquí, pinto por allá, pinto por allá. Voy a pintar barro, por ejemplo, voy a hacer una línea de barro paralela al agua, suponiendo que ha habido agua encharcada del mar. Aquí empezaría el agua, ya haré cuando hagamos el material del agua, ya veremos cómo hacer el agua. Y voy a suponer que aquí hay una especie de hondonada de arena, con lo cual voy a modificar el landscape, me voy a Sculpt, voy a coger erosión, y voy a erosionar toda esta parte de aquí. La hago un poquito más honda, la estoy erosionando un poquito. Voy a aumentar la fortaleza bastante para erosionarla bien, la erosiono. Vemos que me está quedando aquí una especie de hondonada. Erosiono bien. Y esta parte se supone que el agua del mar a veces se ha quedado aquí metida, con lo cual lo que hay es barro. Siguiendo en la pestaña de materiales me voy a pintar, selecciono barro y voy a pintar el barro por aquí. A ver que acabe de compilar este cuadrante. Voy a pintar barro por aquí, porque se me ha quedado aquí agua del mar. Vale, pues pinto barro por aquí, pinto barro por aquí. Y tengo una parte de arena, otra de barro, hierba, roca, en fin, lo que queramos. Vamos a darle más realismo y eso se hace añadiendo más texturas a más propiedades del material. Lo que voy a hacer es salir de aquí, ir a donde tengo el Landscape Material y aquí voy a añadir a más propiedades del material el mismo nodo de mezcla. Pero antes de eso vamos a intentar solucionar este lío de cables que hay. Esto en realidad lo que estoy diciendo es que las coordenadas UV de la textura me las personalice multiplicándolas por algo. En vez de tener que agregar a cada textura su nodo correspondiente de Texture Coordinate con el consiguiente lío de cables que hay, lo que le puedo decir a las texturas es que me utilicen un índice de textura determinado y yo declarar estos índices en el nodo de material y ponerle las propiedades una sola vez. ¿Cómo lo hago? Me voy al nodo de Landscape Material. De momento tengo de nodos de textura aplicados a las texturas, 1, el de la arena, el del Macro Variation no cuenta, 2, el del barro y 3, el de la roca. Por lo tanto tengo 3 tipos de personalizaciones de las coordenadas de textura, que las estoy haciendo más grandes. Selecciono el nodo de material y me voy aquí abajo a sus propiedades y aquí tengo número de coordenadas UV personalizadas. Voy a poner 4 por seguridad. Y lo que me aparecen es aquí 4 nodos distintos. Y aquí voy a crear una sola vez este nodo de aquí. De hecho voy a copiar que es el de la arena. Lo voy a pegar aquí y lo voy a asociar a la coordenada personalizada 0. Con esto ya basta, porque yo voy ahora a la textura de arena, lo desenlazo de aquí y en la textura de arena digo que me utilice la coordenada personalizada 0. Lo mismo pasa en la textura de arena de la textura de normales. Si me voy a los normales de la arena, esta de aquí le digo que me utilice el 0. Perfecto, con lo cual ya me he librado de varios cables. Con la de barro voy a hacer lo mismo. Voy a copiar la de barro y la voy a asignar a la propiedad personalizada 1.
este momento me voy a la textura de barro, estoy en la capa principal de albedo y borro su textura, su nodo de Texture Coordinates. Y en la textura de barro, aquí abajo digo que me utilice la coordenada personalizada 1, que es la que he definido más abajo. Y la textura de normales del barro, hago lo mismo, como utilice la coordenada personalizada 1, con lo cual me estará utilizando esta de aquí. ¿Qué más? Me voy a librar de más cables. El nodo de Texture Coordinates de la roca, pues lo mismo, lo copio, lo pego, lo asigno a la coordenada personalizada 2 y entonces en la roca aquí lo voy a desasignar y le voy a decir que la textura esta de la roca utiliza la coordenada personalizada 2 y borro este y me voy a la textura de normales de la roca y le digo que utilice la textura personalizada 2, con lo cual tengo el mismo material que tenía antes pero con mucho menos cables. Siguiente, voy a crear la mezcla de capas para la propiedad de rugosidad. Copio el nodo de Layer Blend y lo vuelvo a pegar y lo asigno a la propiedad de rugosidad. Y ahora voy a ver cuántas texturas de rugosidad tengo. Si me voy a hierba, no tengo textura de rugosidad, solo tengo albedo y normales. Si me voy a barro, tengo textura de rugosidad. Efectivamente, aquí tengo la textura de rugosidad, con lo cual la voy a arrastrar aquí y en el nodo de mezcla de la propiedad de rugosidad lo voy a enlazar y el de arena lo voy a dejar al aire. El de arena lo dejo al aire, solo enlazo el de barro. Tengo más rugosidades, me voy a la capa de roca y veo si tengo rugosidad. Efectivamente, la capa de roca también tiene textura de rugosidad. La arrastro y lo asigno a su capa de roca. No olvidemos que tenemos que decirle qué número de textura utiliza para que sea coherente con el zoom, ¿vale? Esto, si no nos acordamos, podemos ir a la textura anterior de la roca y decir, utiliza la 2. Vale, pues vamos a roca y utiliza la 2. Y en cuanto al barro, nos ponemos encima del barro y vemos que utiliza la 1. Pues nos vamos a la textura de rugosidad del barro y le vamos a poner la 1. Vale, tenemos en la capa de arena también textura de rugosidad. Vamos a arena y vemos que tenemos de ambient occlusion y reflectividad, pero no de rugosidad. Por lo tanto, este nodo se queda así. Vamos a separar un poco el nodo principal del material y nos quedamos así. Y estos dos aparecen aquí. ¿Qué más vemos? ¿Tenemos más tipos de texturas? Sí. El de la reflectividad, el brillo especular, concretamente para la capa de arena. Pues seleccionamos otra vez el nodo, lo ponemos aquí, unimos con especular y vamos a ver cuántas texturas especulares tenemos. Tenemos la de arena, esto sí que lo sabemos. Lo llevamos aquí y lo enlazamos con la capa de la arena. Nos aseguramos que tenga el número de coordenada personalizada 0, que era el primero. En roca tenemos especular, en roca no tenemos especular, en barro tenemos especular, en barro no tenemos especular y en arena, en hierba tampoco tenemos especular. El último nodo que nos queda, quizás el más importante de cara al sombreado, el ambient occlusion. Copio el layer blend, lo copio aquí y lo llevo a ambient occlusion. Este lo voy a poner por aquí porque si no, sí que nos vamos a liar. No es normal tener tantas texturas en un mismo material. Estamos haciendo el ejemplo más genérico. Es poco eficiente tener tantas texturas en un mismo shader. De hecho, este shader con tantas texturas no podría aplicarse a un juego hecho para móviles. Solo sería para PC y para consolas, y no todas las consolas. Para PC seguro, ¿vale? Entonces, nodo de ambient occlusion, y con esto vamos a acabar ya porque es siempre lo mismo. Nodo de ambient occlusion. ¿En hierba tenemos ambient occlusion? No. ¿En barro tenemos ambient occlusion? Sí. Pues nos vamos al barro y lo unimos. Barro con barro. ¿Qué tipo de coordenada personalizada tenía el barro? Me vengo aquí, tenía la 1. Pues voy a coger y en el barro voy a poner la 1. ¿Qué más? La roca tiene ambient occlusion. La roca no tiene ambient occlusion. Y la arena tiene textura de ambient occlusion. La arena sí que tiene textura de ambient occlusion. Pues me voy aquí, pongo la textura aquí y pongo la arena. La arena ya sé que tiene el nodo personalizado 0, por lo tanto lo dejo igual.
Y ahora con todo esto añadido, no sé si me he dejado alguna textura, puede que sí. Lo que voy a hacer es grabar para que me compile el landscape. Ahora veremos que el aspecto del landscape es mucho más realista. Vamos a ponernos por aquí. Ya vemos la arena, que es muchísimo más realista. Vamos a hacer un F11. Ya vemos, y vemos el barro, que efectivamente la calidad del barro es mucho mejor. No sé si me he dejado alguna textura del barro porque no está brillando como yo quiero que brille. Vamos a ver que acabe. Creo que ya he acabado de compilar todos los shaders. Vamos a ver a la textura del barro. ¿Cuántas tenemos? Tenemos el brillo especular, la normal, por lo tanto yo creo que tenemos las 4 en la textura de barro. Tenemos el... nos falta el brillo especular en el barro. Por lo tanto vamos al barro. No, es la rugosidad. Vale, nada, no he dicho nada. Por lo tanto ya estamos. Ya lo tenemos todo. Pues ya tenemos nuestro material para landscape. Ahora se trataría de pintar, siguiendo pues nuestra inspiración artística. Yo la verdad es que tampoco lo he pintado muy bien, pero bueno, esto con unas cuantas horas de trabajo seguro que queda mucho mejor. Pues nada, así es como se hacen los materiales para landscape. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado.